Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. Que el Señor le bendiga. Pues cedemos este espacio, este lugar a mi hermano David para que nos comparta la palabra de Dios. Adelante, mi hermano David. Muchas gracias a mi hermano Enrique, muchas gracias a mi hermano Samuel. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invitamos para que busque en la palabra del eterno Dios, Génesis capítulo 18, y nos acompañe a darle lectura del verso 17 al verso 33. Génesis capítulo 18, del verso 17 al verso 33. Yo lo voy a leer y le voy a pedir que usted me acompañe con su vista. Aquí en pantalla usted podrá ver el texto bíblico. Acompáñeme con su vista y su servidor lo leerá. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas tal. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Verso 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar. Amén. El título de la meditación de esta tarde, la profecía
de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Póngase cómodo, por favor, allá en casa, en el hogar. Y en esta tarde le invitamos a que estudiemos esta profecía bíblica. Hasta este momento hemos hablado acerca de la profecía, lo que es la profecía cuando iniciamos este ciclo de profecía bíblica. Y en aquella primera disertación explicábamos que la profecía puede clasificarse en dos grandes grupos. La primera clasificación es si la profecía ya está cumplida o si la profecía está en proceso o todavía no se cumple, ¿verdad? Son dos grandes grupos de profecías. Y también la podemos clasificar como profecías que son literales, tal cual como lo habla la palabra de Dios. Se habla y se cumple, pero también hay profecías que no son literales. Hay profecías que se expresan en figuras, en semejanzas, por lo cual, además de la profecía, queda el reto de entender el significado de aquella profecía. Hasta este momento hemos hablado de la profecía antigua, el diluvio, que la podemos clasificar como una profecía literal y una profecía cumplida. Si podemos ir clasificando las profecías. Cuando hablamos acerca de las promesas a Abraham, también podemos hablar de que todas las promesas a Abraham que se le dijeron en forma de profecía son profecías que se dijeron de manera literal y también son profecías cumplidas. Ya a Abraham todo lo que el Señor le prometió se cumplió en el pueblo de Israel. La semana pasada hablamos de una de esas promesas, la promesa que el Señor le hace a Abraham cuando le dice: en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, esta es una promesa que en Cristo Jesús ya se cumplió, pero que todavía la bendición de que las familias de la tierra sean benditas sigue en proceso de cumplimiento. Hace apenas algunas semanas, preciosas almas bajaron a las aguas del bautismo y al escuchar la palabra de Dios y al bautizarse, la bendición llegó a los hogares de estas almas, de estas familias, y la bendición, la promesa que el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, sigue en proceso de cumplimiento, hermanos, ¿sí? Para el día de hoy es una profecía también antigua, después del diluvio, pero que es importante analizarla, escudriñarla y de ella obtener el conocimiento de la palabra de Dios. La destrucción de Sodoma y de Gomorra es una profecía cumplida. Cuando el Señor le anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué el Señor le anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra? Porque el Señor ya lo ha expresado. Dice el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7. En los profetas menores, después del profeta Daniel, sigue Oseas, luego Joel y luego Amós, los profetas menores. Y dice Amós, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque el Señor manifiesta su poder, su veracidad, su grandeza, su existencia, cuando anuncia a sus siervos las cosas que en presto habrán de cumplirse. Y fíjese lo que el Señor le está anunciando a Abraham. El Señor le está anunciando que la maldad de estas ciudades se ha incrementado en extremo. Regresando hasta Génesis capítulo 18, verso 20 y verso 21
de nuestra lectura inicial, si usted puso atención, el Señor le está anunciando a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra por esta razón. Verso 20 y verso 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado. Pero ¿cómo dice el Señor, hermanos? Se ha agravado en extremo. Su maldad ha crecido en una magnitud grande. Es mucha la maldad que existe en Sodoma y en Gomorra. Y dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. En aquella ocasión, el Señor le anuncia a Abraham que está dispuesto a destruir a Sodoma y a Gomorra por la maldad que se ha incrementado en estas ciudades. ¿Cuál era la maldad que había en aquellas ciudades? Razón por la cual el Señor se prepara para destruir estas ciudades. ¿Cuál era la maldad que había llamado la atención del Creador y que había sido el motivo para que Dios destruyera estas ciudades? ¿Había una razón en especial? La palabra de Dios nos dice qué había pasado con estas ciudades que vivían en aquella tierra que el Señor le prometía a Abraham. Tierra que el Señor anuncia a la casa de Israel, es tierra de bendición, es tierra de prosperidad, tierra donde fluye leche y miel, y el riesgo que siempre existe cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, cuando hay bendición, hermano, cuando nada nos falta. El riesgo que corre todo hombre, incluidos los hijos de Dios, es la siguiente. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, del verso 44 al verso 50. Se dice qué fue lo que pasó con aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y ahorita yo le hago la pregunta, ¿solamente fueron las únicas dos ciudades que el Señor destruyó o hubo más ciudades que fueron destruidas por el Señor? Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, desde el verso 44 hasta el verso 50. Ponga atención lo que el Señor anuncia acerca de lo que sucedió con estas ciudades. He aquí que todo proverbista hará de ti proverbio diciendo, como la madre, tal su hija. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda. Y tu hermana la menor, que tú, es Sodoma, con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha. Se está haciendo una comparación. A Israel se le está hablando en comparación con las ciudades que habitaban a su alrededor. Y lo mismo que le pasó a Sodoma, el Señor le está diciendo, también le pasó a la casa de Israel. Fíjese en esta comparación lo que el Señor le dice a Israel. Verso 47. Aún no anduviste en tus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco,
te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor Jehová, Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no ha hecho como tú hiciste y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ponga atención lo que el Señor le dice a la casa de Israel. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma y de Gomorra? Abundancia. El corazón, cuando hay abundancia, se ensoberbece de tal manera que el hombre se siente no necesitado de nada y de nadie. Y en la ociosidad por la abundancia, el hombre empieza a maquinar pensamientos, conductas, y viene la maldad al corazón, a la mente, y el pecado está a la puerta. En la ociosidad que hubo cuando había abundancia en esas tierras, en Sodoma y en Gomorra, llegaron los pensamientos de maldad. Y en el orden que el Señor había dispuesto para el hombre y la mujer, cuando les había dicho, multiplicad, fructificad y henchid la tierra, aquellos hombres se corrompieron y dejaron el uso de la mujer para darse a la abominación de tener relaciones sexuales, hombres con hombres, lo que se conoce como la homosexualidad, lo que se conoce como el pecado sodomita, de tal manera que en la casa de Israel se tuvo que legislar, porque desde aquellos años, desde aquella época antigua, esta situación se presentó en aquellos hombres. Fíjese lo que dice la palabra de Dios a la casa de Israel. Levítico capítulo 18, primeramente el verso 22. Levítico capítulo 18, verso 22. Aquella situación era algo que con la soberbia, ¿verdad? La abundancia, la soberbia y la ociosidad se dio porque el hombre empieza a maquinar pensamientos, no tiene nada que hacer. Y discúlpeme, hermano, cuando uno no tiene nada que hacer, empieza a pensar cosas que no son buenas. Yo podría decir, uno empieza a pensar tonterías. Y eso le pasó a Sodoma y a Gomorra. Fíjese lo que el Señor le tuvo que decir de manera explícita a la casa de Israel. Verso 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y aquí mismo en Levítico capítulo 20, verso 13. Levítico capítulo 20. Verso 13, fíjese lo que se dice explícitamente. Cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Y en aquella época la ley levítica dice, entrambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Morían apedreados por el pecado, por la abominación que ante los ojos de Dios se presentaba. Pues bien, aquel pecado, el Señor ya lo había visto, lo había
detectado en aquella tierra de las peregrinaciones de Abraham, en la tierra de Canaán, hay algunas ciudades que por la abundancia ha nacido la soberbia en el corazón de ellos. Y en la abundancia y en la soberbia, la ociosidad y sus pensamientos los han llevado a un pecado que es abominación ante los ojos de Jehová. El Señor dice, voy a bajar a ver si ya han consumado su pecado, y si no, saberlo he. Y de esta manera el Señor le anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Abraham inmediatamente tiene en su pensamiento, tengo a un ser amado en estas ciudades. ¿Quién vivía en estas ciudades? Su sobrino Lot. Lot vivía en estas ciudades y Abraham tenía esperanza de que hubiera justos en aquella ciudad y Abraham empieza a intervenir a favor de aquellos hombres. Vea la importancia de que haya hombres justos para que aquella tierra no se acabe de contaminar, no se eche a perder, no se acabe de corromper. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice a la iglesia de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal de la tierra es un elemento para que el alimento, en aquel tiempo que no existían hoy los métodos modernos de refrigeración y de manutención de los alimentos, se utilizaba la sal. Y la sal era un elemento para que el alimento no se echara a perder. Pues bien, si hubiera justos en aquella tierra, sería un elemento, no se acabó de podrir, de corromper, de echar a perder aquella ciudad. Y Abraham empieza a interceder por aquella ciudad. Y dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 18, del verso 22 al verso 33. Fíjese bien, no se pedía mucho. Abraham empezó a hablar con el Señor y le dice en el verso 22, Génesis capítulo 18, verso 22. Eran 3 los que aparecieron a Abraham en aquella ocasión. El Señor y 2 ángeles que le acompañaban. Dice la palabra de Dios en el verso 22, y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y empieza un diálogo entre el Señor y Abraham. Y dice el verso 23, y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Ahí empieza la negociación, si podemos llamarle de alguna manera, y Abraham pide al Señor que no destruya la ciudad si el Señor encuentra 50 justos en Sodoma y en Gomorra. Verso 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, dice el verso 26, respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, como tú me lo pides, podríamos pensar, 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Con que solamente haya 50, voy a perdonar a toda la ciudad. Yo aquí le pregunto a usted, ¿era mucho lo que se estaba pidiendo? 50 justos, solamente 50. ¿Cuántos habitantes había en Sodoma? La palabra de Dios no lo dice. Pero quisiera yo pensar, hermano, que 50 justos no es mucho lo que se estaba pidiendo.
para que el Señor perdonara todas aquellas personas, aquellas ciudades, a todas aquellas ciudades que el Señor iba a destruir. Verso 27. Sin embargo, Abraham lo piensa, reflexiona y empieza la negociación. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Quizá mis cálculos no fueron buenos, hay menos. Pero el Señor le dice, y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Acepta y baja el número de justos para perdonar aquellas ciudades. Verso 29. Volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Abraham va regateando, ¿verdad? Como a veces nosotros en el mercado regateamos para que vayan bajando el precio o para que nos den un poquito más, ¿no? El pilón, como decimos. Abraham empezó a pedirle al Señor que bajara el número y va bajando de 50 a 45, de 45 a 40, verso 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Verso 31. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Ya le había bajado a menos de la mitad. Verso 32. Volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí, ¿cuántos hermanos? 10. De 50, Abraham negoció bajarle ¿hasta cuántos? Hasta 10. Le bajó el 80% del número inicial. Quizás se hallarán solamente allí 10. Y el Señor le dijo: no la destruiré, respondió, por amor de los 10. ¿Le parece que fue una buena negociación la que hizo Abraham? Yo creo que Abraham, al intervenir, lo hizo y negoció bien, y el Señor abrió su corazón. Yo creo que Abraham, cuando llegó al número 10, ¿qué habrá pensado Abraham? Yo creo que 10 sí hay, ¿no? Seguramente Abraham pensó dentro de su corazón: no la va a destruir porque seguramente sí va a encontrar 10 justos en esa ciudad. Dice el verso 33, y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Seguramente tranquilo, pensando: el Señor va a encontrar 10 justos en aquella ciudad. Cuando aquellos ángeles llegan a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, se nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 19, del verso 1 al verso 25. ¿Qué es lo que encontraron los ángeles en aquella ciudad? En aquellas ciudades. Sigo con mi pregunta. Mándeme sus respuestas en el chat de Facebook. Mándeme sus respuestas en el chat de Providencia. ¿Cuántas ciudades fueron destruidas? Dígame primero, ¿cuántas ciudades planeaba destruir el Señor Dios en aquella ocasión? ¿Y cuántas ciudades destruyó? Dígame los nombres de las ciudades que el Señor se apresuraba a destruir. Y dígame, ¿hubo alguna ciudad que el Señor perdonó en aquella ocasión? Esas son las preguntas que le hago a usted en esta tarde. Vamos a estar atentos al chat a ver las respuestas que nos mandan en esta tarde para poder entender cuántas ciudades iba a destruir el Señor, sus nombres, y si Abraham ya abogó y negoció que si había 10 justos en aquel lugar, por los 10 justos no iba a destruir aquellas ciudades, ¿sí? Bien, Génesis capítulo 19 del verso 1 al verso 25
se nos da esta información. ¿Qué encontraron aquellos ángeles? Llegaron pues, dice el verso 1, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, a la puerta de la ciudad de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Los ángeles llevaban una misión que cumplir y ellos se disponían a cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, Lot, según el verso 3, insiste. Dice la palabra de Dios: mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él y entraron en su casa, e hízoles banquete, coció panes sin levadura y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto. Fíjese bien, la casa de Lot la rodearon los hombres, los varones de la ciudad. Y dice el verso 4, desde el más joven hasta el más viejo, todos los varones fueron a la casa de Lot. ¿A qué fueron? Verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Aquí hay una expresión que es muy importante aclarar. Aquellos hombres le decían a Lot: hay dos varones, sabemos que llegaron dos varones a tu casa, que tú los recibiste, que tú los hospedaste. Sácalos, y muchos se quedarán con el entendimiento para que los conozcamos. La palabra conocer en la palabra de Dios no siempre significa ver por primera vez. En este texto y en otros textos bíblicos, la palabra conocer significa tener relaciones sexuales. La palabra de Dios en estas traducciones suaviza la expresión tener intimidad, procrear o tener relaciones sexuales con la palabra conocer. Corrobórelo, por favor. Hacemos una pausa y le invito a que busque el libro del Génesis, capítulo 4, perdón. Génesis capítulo 4, verso 1. Donde la palabra de Dios nos dice: y conoció Adán a su mujer Eva. La pregunta que nos hacemos es: ¿no la había visto antes? Sí, Adán había visto a Eva mucho tiempo antes. Ya habían vivido juntos, habían estado juntos por mucho tiempo, por algún tiempo, desde la creación, incluso después de su caída, ellos habían estado juntos. Pero dice Génesis 4:1, y conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué significa esta palabra? Nos lo explica inmediatamente lo que se dice a continuación. La cual concibió y parió a Caín y dijo: adquirido he varón por Jehová. La palabra y conoció Adán a su mujer Eva significa: y Adán tuvo relaciones íntimas o relaciones sexuales con su mujer Eva, y por esa razón concibió y parió un hijo que se llamó Caín. Habiendo hecho este breviario o este contexto, conocer
no siempre significa ver por primera vez. Conocer también significa tener relaciones sexuales. Regresamos hasta Génesis capítulo 19. Y en el verso 5, aclaramos lo que aquellos varones de Sodoma querían hacer con los dos varones que llegaron a la casa de Lot. Eran dos ángeles. Dice el verso 5, retomamos la lectura. Perdón, dice desde el verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Desde el más joven hasta el más anciano, hasta el más viejo, todos los hombres de Sodoma se juntaron a la casa de Lot y les dijeron, sácanoslos. ¿Para qué cosa? Para que los conozcamos. Aquí, literalmente, lo que los hombres de Sodoma le estaban pidiendo a Lot es, sácalos, porque te queremos tener relaciones sexuales con ellos, varón con varón. ¿Cuántos varones pidieron esto? Todos los hombres de Sodoma y de Gomorra, desde el más joven hasta el más viejo, querían tener relaciones sexuales con aquellos dos ángeles, con aquellos dos varones. Ahí está la maldad que el Señor le está diciendo a Abraham. La maldad de Sodoma y de Gomorra ha crecido en extremo. Ha llegado a tal grado que ha llegado a mí y he descendido para ver si ya se consumó su maldad. Aquellos ángeles cuando llegan a la ciudad pueden dar testimonio que ya toda la ciudad se corrompió, que ya todos los hombres se han corrompido y ya todos los hombres han caído en lo que hoy le llamamos homosexualidad. Y esa es la maldad que el Señor le había anunciado a Abraham. Abraham negoció hasta 10 justos y el Señor estaría dispuesto a perdonar a todas estas ciudades, a todas estas personas. Solamente le pedía 10 justos. Y dice el verso 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Aquí ya se conoce perfectamente las intenciones de estos hombres. No hagas tal mal. Es una gran maldad lo que estás queriendo hacer. Y fíjese incluso lo que Lot está dispuesto a hacer para que no llegue a consumarse aquella maldad. Verso 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, son vírgenes, no han tenido intimidad con ningún hombre. Lot, por cuidar a aquellos varones, porque no se cometa aquella abominación, les dice, os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, ahí ya sale toda la maldad, quita allá. Y añadieron, vino este para habitar como un extraño y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot, al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Totalmente la ciudad volcada para agredir a Lot, a su familia y a aquellos varones. Aquellos hombres ya llegaron a tal maldad que ya no escuchaban, querían tener relaciones con aquellos varones. Verso 10. Aquellos hombres no sabían que aquellos 2 varones eran ángeles de Dios. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Cerraron las puertas y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Aquellos hombres, dice la palabra de Dios que los ángeles
impusieron en ellos ceguera para que no vieran, pero aún dentro de aquella situación que no veían, se fatigaban por hallar la puerta, insistían en lo que querían hacer. Verso 12, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Y ahí se contesta la pregunta: ¿encontraron a 10 justos en la ciudad? La respuesta es no. La maldad de Sodoma y de Gomorra ya se había consumado. Toda la ciudad o todas las ciudades, estas ciudades ya se habían corrompido, ya se habían echado a perder, desde el menor hasta el mayor, ya todos eran homosexuales, ya no había en ellos pudor. De esta manera no habían encontrado ni siquiera 10 justos en aquella ciudad. Regresamos, aquellos varones le dicen a Lot: sácalo, vamos a destruir la ciudad. Verso 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, con quienes ya había un compromiso con sus 2 hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero aquellos hombres se contaban también con aquellos, y vea lo que pasó. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Prácticamente aquellos ángeles, hermanos, ¿sí? Aquellos ángeles tuvieron que tomar de la mano a Lot y a su mujer y a sus 2 hijas y lo sacaron de la ciudad, porque había gente afuera de su casa y porque seguramente ellos quizá querían sacar sus propiedades, su riqueza, pero los ángeles, por la misericordia que el Señor tenía hacia Lot, prácticamente lo sacaron de la mano, empujándolos y llevándolos fuera de la ciudad. Verso 17. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea acaso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, no es ella pequeña, y vivirá mi alma. Lot ahora también negocia con aquellos ángeles y les dice: no voy a llegar al monte y en el monte a lo mejor voy a perecer. Déjame ir a esta ciudad que es pequeña y déjame ahí resguarecerme. Y cuando hace esta petición, Lot, dice el verso 21, y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de que has hablado. Una ciudad que también estaba contada juntamente con Sodoma y Gomorra y otras ciudades. El ángel de Jehová le responde y le dice: no la destruiré. Verso 22. Date
priesa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y la pregunta es, ¿cuáles son las ciudades que el Señor perdonó en aquella ocasión? Nuestro hermano Abimael Carvajal nos dice, fueron varias ciudades. El Señor se apresuraba a destruir 5 ciudades. Las 5 ciudades que el Señor iba a destruir se llaman. Nuestro hermano Abimael nos dice las ciudades destruidas fueron Sodoma, Gomorra, Adán y Zeboim. Eso es lo que nos responde nuestro hermano Abimael. Nuestra hermana, me parece que es Luz María Correa, dice, paz a usted, eran 2, Sodoma y Gomorra, ciudades que Dios había propuesto destruir, destruyó a las 2. Bueno, nuestra hermana Leti Roa dice, paz a vos, son 4, Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Elías Soto dice Sodoma, Gomorra, Zeboim, Adma y Zoar. Bueno, son 5 ciudades que el Señor se apresuraba a destruir. Ya se nombraron las 4 que se iban a destruir y entendemos que también Zoar se iba a destruir. Nuestro hermano Leo dice, se destruyó Sodoma y Gomorra, además de Adma y Zeboim. La ciudad de Zoar se salvó. Bueno, 5 ciudades que el Señor iba a destruir. Una, porque Lot pidió ir a aquella ciudad pequeña y la perdonara. Dios perdonó a esta ciudad y dice la palabra de Dios que esta ciudad se llamaba Zoar, la ciudad que el Señor perdonó. Verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo destruyó el Señor a estas ciudades? Las destruyó de la misma manera que el Señor juzgará al mundo en el día del juicio, por fuego y por azufre. Verso 24. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. De la misma manera que está profetizado que el Señor va a juzgar a la tierra, del cielo de Dios descenderá fuego sobre la tierra y ese fuego consumirá a toda la redondez de la tierra y nadie escapará. De esa manera, en aquella ocasión, el Señor pone el ejemplo y desciende fuego del cielo en aquella llanura donde la palabra de Dios aquí nombra solamente dos de las ciudades que nuestros hermanos han comentado. ¿Por qué nuestros hermanos comentan que fueron más ciudades? Por la siguiente expresión. Deuteronomio capítulo 29, verso 23. Deuteronomio capítulo 29, verso 23. Aquí se nombra dentro de las bendiciones y las maldiciones lo que le pasaría a Israel también si no se sujetaba completamente a la voluntad de Dios. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y Gomorra. Y aquí se nombran las otras ciudades que también fueron destruidas con ellas, de Adma y de Zeboim, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira. 4 ciudades fueron destruidas y una perdonada. Las ciudades que fueron destruidas, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. La ciudad que también iba a ser destruida, Zoar, pero que
por petición de Lot, esta ciudad fue perdonada. Son las mismas 5 ciudades que en tiempos de Abraham pelearon contra aquellos reyes que también hicieron guerra o que hubo enfrentamiento en los tiempos de Abraham. Usted lo va a encontrar en Génesis. Mi hermano David, su micrófono. Génesis capítulo 14 del verso 1 al verso 3. Gracias, mi hermano Enrique. Son las mismas 5 ciudades que entraron en guerra con estos reyes. Y vea cómo se nombran. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de Elazar, Chedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra, y ponga atención, Vera, rey de Sodoma, contra Birsha, rey de Gomorra, contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Son las mismas 5 ciudades comarqueñas o como se les llame, comarcanas. Las mismas 5 ciudades que estaban en ese valle que se unen para pelear con estos reyes. Y fíjese bien dónde estaban. Verso 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que en aquella ocasión, cuando se escribe el libro, se aclara dónde estaba. Es el mar Salado. Lo que conocemos actualmente como el Mar Muerto. Y pensamos que justamente donde está el Mar Muerto era ese valle, esa comarca, donde estaban aquellas ciudades que fueron destruidas por fuego y azufre. No en balde, aquel mar es el Mar Salado, espeso, y pensamos, por lo menos su servidor lo piensa así, que después de haber destruido aquellas ciudades, se queda aquel Mar Salado como testimonio de dónde habitaban aquellas ciudades que fueron destruidas por el Señor, por la maldad que en extremo llegó en aquellos tiempos, ¿sí? Gracias a nuestros hermanos que participaron y nos dieron o nos ayudaron a dar esta respuesta. La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4, las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Estas ciudades destruidas por esa maldad, fíjese qué increíble. En aquel tiempo, la maldad llegó al extremo que todos aquellos hombres se corrompieron en la homosexualidad. El día de hoy, las sociedades modernas lo promueven, lo defienden, se habla de los derechos humanos, se habla de la discriminación, y la palabra de Dios lo está anunciando desde la antigüedad, que esta práctica es contra naturaleza, contra el diseño de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de tener mucho cuidado, porque así como el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades de aquella zona, el Señor también los toma, por ejemplo, de la maldad de las naciones sobre la tierra. Vea lo que se anuncia a las naciones que convivieron con Israel a lo largo de la historia. Isaías capítulo 13. Dice el verso 1 y el verso 2, por lo menos vamos a nombrar una o dos para que usted vea cómo el Señor pone la destrucción de Sodoma y de Gomorra como ejemplo y quedan como testimonio de la veracidad de esta profecía cumplida en tiempo de Abraham. Carga de Babilonia que vio Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta de príncipes. Verso 17 al verso 20. Profecía contra Babilonia
Y dice del verso 17, he aquí que yo despierto contra ellos, contra Babilonia, a los medos, que no curarán de la plata ni codiciarán oro. Con arcos tirarán a los niños. No tendrán misericordia del fruto de vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Usted recordará que Babilonia y los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas de la antigüedad, la grandeza del primer imperio mundial, el Señor profetiza contra ellos. Serán como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Profecía de la destrucción, de la misma manera que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Dice el verso 20, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí su majada. Otro ejemplo, Babilonia se queda como testimonio. Jeremías capítulo 49, primeramente el verso 7. Jeremías capítulo 49, verso 7 y posteriormente verso 16 al verso 18. Jeremías capítulo 49, verso 7. ¿A quién se dirige esta profecía? De Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. ¿Ha perecido el consejo en los sabios? ¿Corrompióse su sabiduría? Cuando hablamos de Edom, según Génesis capítulo 36, hablamos de la descendencia de uno de los hijos de Isaac, el mayor, que se llamó Esaú. Allá en Génesis 36 se dice, Esaú es Edom. ¿Qué profecía se le da a la descendencia de Esaú? Verso 16 al verso 18. Tu arrogancia te engañó, la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Será Edom en asolamiento, todo aquel que pasare por ella se espantará y silbará sobre todas sus plagas. Como el trastornamiento de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Y de la misma manera que Dios destruyó aquellas ciudades y ya no fueron habitadas por hombre, el Señor anunció estas profecías y hay más, solamente que por el tiempo ponemos solamente algunos ejemplos. El Señor las toma por ejemplo para aquellos tiempos de las ciudades o de los pueblos que habían caído en maldad. Para usted y para mí, el ejemplo que nos queda el día de hoy, al cual debemos de poner mucha atención. Carta que escribe Judas, solamente es un capítulo, verso 7. Judas 7 anuncia que Sodoma y Gomorra en nuestros tiempos quedan como ejemplo. Y vea por qué. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña y fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Quedan como ejemplo del juicio de Dios. Quedan como ejemplo de la manera que el Señor destruirá el pecado sobre toda la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 6 al verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 6 al verso 9. También el apóstol Pedro habla a este respecto y dice,
si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Ahí queda el ejemplo para todo aquel que no tiene temor de Dios, y en nuestros días, para todos los que promueven la homosexualidad y las prácticas abominables que ya desde antiguo nuestro Dios ha anunciado que no es correcto. Dice la palabra de Dios, ahí queda el ejemplo, y para la iglesia de Dios también este mensaje. Verso 7, y libró al justo Lot, al único justo que encontró, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Para la iglesia de Dios, el mensaje, aunque en nuestra actualidad se promuevan todas estas prácticas, aprendamos a abstenernos de esta práctica totalmente abominable delante de nuestro Dios, y aprendamos a esperar a que el Señor, así como el Señor libró a Lot, también libre a su pueblo, a su iglesia, de toda esta maldad. Y el Señor Jesucristo también la anuncia, y la anuncia de la siguiente manera. Lucas capítulo 17, del verso 28 al verso 33. Lucas capítulo 17, del verso 28 al verso 33. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hacían su vida como querían según la soberbia de su corazón, por la abundancia, por la ociosidad. Ellos vivían como les parecía. Verso 29. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la perdiere, la salvará. Así que, hermano, somos peregrinos en esta tierra. Y si nosotros peregrinamos, no busquemos los tesoros de este mundo, ni disfrutar de lo que este mundo ofrece. Aprendamos a vivir sujetos a la santa voluntad de nuestro Dios. Último texto, Lucas capítulo 12, del verso 40 al verso 48. Y que esta enseñanza, las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Ahí queda el ejemplo de Lot, queda el ejemplo de Sodoma y de Gomorra. Queda el ejemplo de que aquella gente ni se lo esperaba, pero a su tiempo el Señor pagará a cada uno por su maldad. Para nosotros, vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o es para todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, le hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijera en su corazón,
mi señor tarda en venir. Comenzaré a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, como le pasó a Sodoma y a Gomorra, a la hora que no sabe. Le apartará y pondrá su parte con los infieles. Este mensaje no es para el mundo. Este mensaje es para usted y para mí. Porque los que tenemos este conocimiento, no podremos negarle al Señor que lo sabemos. Vea lo que dice el verso 47 y el verso 48. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que le fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Dice nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 11, el castigo a Sodoma y a Gomorra será más ligero que aquellos que conocieron la palabra de Dios, que aquellos que vieron las maravillas de Dios, porque no hay excusa. El mensaje para la iglesia de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hemos conocido el buen mensaje de Dios, no posterguemos para un futuro incierto nuestra salvación. El día de la salvación es hoy. Así que la palabra de Dios nos dice, si hemos recibido mucho, aprendamos a guardar y a respetar todo lo que el Señor ha derramado en nosotros. La bendición del ser iglesia de Dios, el Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Un fuerte abrazo a toda la iglesia de Dios. Espero que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.